Las organizaciones delictivas transnacionales, como la MS-13, representan una de las mayores amenazas para nuestra seguridad estadounidense. Han sido clasificados como una de las mayores amenazas y son una de las bandas más temidas del mundo. Y lo peor, hasta el cartel de Sinaloa los ha contratado. Las bandas han convertido la tasa de asesinatos de El Salvador en una de las más altas del mundo. Han sembrado el caos en el país para extender su poder. $5 millones esta noche. Esa es la recompensa que se ofrece por el líder de la MS-13 en Honduras. Ahora los hombres de más alto rango de la MS-13 están siendo perseguidos, con una intensidad nunca antes vista. Información esta noche sobre un presunto líder de la banda internacional encerrado ahora en el condado de Lucas. Un juez federal ha desvelado recientemente una acusación de 48 cargos contra él y otros 22 presuntos miembros de la MS-13. Sin embargo, los líderes de la pandilla MS-13 continúan evadiendo la captura y desatando el caos desde los Estados Unidos hasta El Salvador. Siga con nosotros en este vídeo mientras exploramos a algunos de los sicarios más despiadados de la MS-13 y profundizamos en esta temida banda. Borromeo Enrique Enríquez Solórzano. La MS-13 es una de las bandas más violentas de Estados Unidos. En octubre de 2012, la MS-13 logró una oscura distinción al convertirse en la primera banda callejera criminal transnacional en ser etiquetada como Organización Criminal Transnacional UOCT por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta designación cimentó la reputación de la MS-13 por sus actividades delictivas de largo alcance. Las operaciones de la banda se extienden más allá de las fronteras, atrapando a víctimas en Estados Unidos y Centroamérica. La cartera de actividades delictivas de la MS-13 es muy amplia y abarca actos atroces, como el tráfico de seres humanos, la trata sexual, la distribución de drogas, los secuestros y los asesinatos. También se dedican al chantaje, utilizando la intimidación para obtener dinero mediante el chantaje y la extorsión. Su actividad delictiva se extiende incluso a los delitos de inmigración. Por eso no es de extrañar que sus líderes sean objetivos prioritarios de las fuerzas del orden. Empezamos con Borromeo Enrique Enríquez Solórzano, una figura astuta dentro de la banda MS-13. A pesar de su encarcelamiento en El Salvador, ejerce el control de sus operaciones en Centroamérica. Solórzano, de 46 años, es ampliamente reconocido como el líder en esta región y su influencia va más allá de mandar. Con frecuencia, actúa como portavoz de la banda en El Salvador, un papel que exige tanto respeto como pensamiento estratégico. Su capacidad para comunicar en nombre de la banda desde la cárcel dice mucho de su poder e influencia en la jerarquía de la MS-13. Camaleón del submundo criminal, Borromeo Enrique Enríquez Solórzano ostenta una red de alias que desmienten su verdadera identidad. Nacido el 27 de julio de 1978 en San Salvador, El Salvador, se ha convertido en una figura notoria conocida por varios apodos. Raxón Mario Rivera. Arias, un apodo aparentemente corriente que oculta una identidad peligrosa, mientras que el Diablo Pequeño y el Diablo insinúan la crueldad que se le atribuye. Sin embargo, son el Diablito y el Diablito de Hollywood los que ofrecen una imagen más vívida. Estos nombres sugieren una actuación calculada, una especie de villanía teatral que refuerza su reputación de líder peligroso dentro de la banda MS-13. Los asesinatos de la MS-13 no solo perjudican a una familia, sino a ambas. Si te atrapan, tu familia no te volverá a ver. En una sala de tribunal, el 3 de junio de 1998, el pequeño municipio salvadoreño de Soyapango fue testigo de un veredicto sombrío. El juzgado primero de instrucción condenó a Borromeo Enrique Enríquez Solórzano a 30 años de prisión. Su crimen, el doble homicidio de Roberto Carlos Hernández y José Virgilio González. Poco se sabía, esta condena marcó el ascenso de una figura notoria. Por aquel entonces, Solórzano era visto simplemente como un miembro de la floreciente banda MS-13, una amenaza nacida en Los Ángeles, con raíces en la Guerra Civil de El Salvador. Sin embargo, mientras Solórzano languidecía entre rejas, su influencia dentro de la MS-13 crecía. Hoy, más de una década después, la Policía Nacional Civil Salvadoreña, PNC, describe un panorama aterrador. Solórzano, convertido en un delincuente empedernido, reina desde su celda, orquestando secuestros, asesinatos, extorsiones y operaciones a gran escala de la banda, todas ellas pruebas del alcance despiadado de la pandilla. Freddy Ivan Yandres Parada, este líder de alto rango de la MS-13, fue una vez un fantasma en la lista de los más buscados del FBI. A principios de este mes, fue capturado en una discreta redada en la frontera entre California y México. El 7 de marzo, Freddy Ivan Yandres Parada, de 48 años de edad, más conocido por su alias Lucky de Parkview,
se encontraba bajo custodia federal en el puerto de entrada de San Isidro, en el condado de San Diego. Esta discreta captura, de la que informó en primer lugar Court Watch, se produce tras una larga persecución. La acusación contra Yandrés Parada se remonta a diciembre de 2020, y en ella se le acusa de dirigir el entramado criminal de la MS-13 en Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México durante casi 2 décadas. Ahora pesan sobre él cargos de narcoterrorismo. Freddy Iván Jandres. Parada no era un matón más de la MS-13. Ocupaba un puesto en la tristemente célebre Ranfla Nacional, el Consejo Supremo de la banda, un tenebroso grupo conocido en su día como los 12 Apóstoles del Diablo. Este órgano de élite, que ejerce control sobre miles de miembros de la MS-13 en todo el mundo, era el dominio de Jandrés Parada, según las autoridades. La acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York describía el panorama. Jandrés Parada, junto con otros 13 líderes de la Ranfla Nacional, estaba acusado de orquestar un reino de terror. Decenas de asesinatos, brutales actos de violencia y tácticas intimidatorias fueron supuestamente obra suya. Su alcance se extendía mucho más allá de las fronteras, con acusaciones de apoyo al terrorismo en El Salvador y Estados Unidos. La acusación reveló además el escandaloso poder de la Ranfla Nacional que dictaba el reclutamiento, los ascensos dentro de la banda e incluso daba luz verde a ejecuciones mortales, un duro recordatorio de la despiadada jerarquía dentro de la MS-13. El machete como arma preferida, la brutalidad de la MS-13 es legendaria. Los machetes, su seña de identidad, se esgrimen no solo como armas, sino como instrumentos de terror, enviando un mensaje sangriento a los rivales y a quienes se considera desleales. Esta violencia refleja el ascenso del propio Freddy Iván Jandrés Parada. Nacido en la localidad salvadoreña de Jiquilisco, se unió a la MS-13 cuando ésta se transformó en una banda callejera de Los Ángeles en la década de 1980, reflejando su crecimiento transfronterizo. Una condena en 1994 por tráfico de drogas en Los Ángeles le llevó a prisión, pero al salir volvió a caer en las garras de la banda y fue detenido de nuevo por posesión de armas de fuego. Este ciclo, encarcelamiento, puesta en libertad y vuelta a la banda, es un denominador común para muchos miembros de la MS-13. Durante este periodo, Jandrés Parada, como muchos otros, fue deportado a El Salvador, un país donde la MS-13 se había convertido en una fuerza poderosa y despiadada. A su regreso a Estados Unidos, Jandrés Parada volvió a ser detenido y cumplió una condena por reingreso ilegal antes de ser deportado de nuevo a El Salvador. Las autoridades alegan que, en su país de Oregón, siguió orquestando las actividades transnacionales de gran alcance de la MS-13. Actualmente en Nueva York, Jandrés Parada se enfrenta a graves acusaciones, incluidos cargos de conspiración por proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas. Además, se enfrenta a acusaciones de conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales y conspiración para financiar el terrorismo. Estos cargos subrayan la gravedad de su presunta implicación en la facilitación y perpetración de actos terroristas a escala mundial. Elmer Canales Rivera. Justo cuando las autoridades estrechaban la red en torno a los líderes de la MS-13, otra detención de alto nivel puso de relieve los esfuerzos en curso para desmantelar la banda. En noviembre de 2023, Elmer Canales Rivera, una figura notoria conocida por el alias de Crook de Hollywood, no pudo pasar desapercibido. La detención de Canales Rivera en el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston supuso un importante avance. Supuestamente, era miembro fundador de la facción más despiadada de la banda, los 12 Apóstoles del Diablo, y el fiscal general de EEUU, Merrick B. Garland, no perdió tiempo en resaltar la importancia de su captura. Garland hizo hincapié en el papel desempeñado durante décadas por Canales Rivera, para aterrorizar a las comunidades, atacar a las fuerzas del orden y propagar la violencia, no solo en Estados Unidos, sino también a escala internacional. Tras su detención en el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston, un tribunal federal de Texas determinó que sería juzgado en Nueva York junto con otros 13 dirigentes de alto rango de la MS-13. Las acusaciones, emitidas en diciembre de 2020, les acusan de dirigir las actividades delictivas de la banda, incluido el terrorismo, en todo Estados Unidos, El Salvador, México y más allá durante 2 décadas. Canales Rivera se enfrenta a graves cargos, entre ellos conspiración para apoyar a terroristas, cometer terrorismo internacional, financiar el terrorismo y participar en narcoterrorismo. Este esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden demuestra su compromiso de desmantelar la cúpula de la MS-13 y desbaratar sus violentas operaciones. En 2002, Canales Rivera,
junto con otros miembros de la Ranfla Nacional, entabló negociaciones con funcionarios del gobierno de El Salvador o GOES. Según los funcionarios, supuestamente obtuvieron beneficios y concesiones de ellos. El comunicado de prensa explicaba además que, en su afán por obtener estas ventajas, la MS-13 recurrió a manifestaciones públicas de violencia, infundiendo miedo entre la población civil. Su objetivo eran las fuerzas del orden y el personal militar del GOES, y manipularon el proceso electoral en El Salvador. Se alega que Canales Rivera desempeñó un papel fundamental y destacado en estas negociaciones y acuerdos entre la MS-13 y el GOES, lo que amplifica la gravedad de su presunta implicación en tales actividades. La comparecencia del acusado ante un tribunal federal marca un momento crucial para exigirle responsabilidades por su presunto papel significativo en el escalafón de liderazgo de la banda MS-13, anteriormente apodada los 12 Apóstoles del Diablo y posteriormente rebautizada como Ranfla Nacional, afirmó el fiscal general de los Estados Unidos. Supuestamente, Canales Rivera y sus coacusados funcionaban como un consejo de administración, orquestando actos de violencia, intimidación y apoyo material a terroristas, tanto en El Salvador como en todo Estados Unidos, incluido el Distrito Este de Nueva York. Su inminente comparecencia ante un tribunal federal de Central Islip subraya la gravedad de los cargos a los que se enfrenta, que exigen un escrutinio minucioso y un castigo legal. César Humberto López Larios. Las autoridades buscan urgentemente a César Humberto López Larios, nuestro próximo líder de la banda MS-13. Un presunto líder de alto rango de la notoria pandilla MS-13, también conocido como el Grenas de Stoners y Oso de Stoners, nació el 27 de noviembre de 1978 en Santa Ana, El Salvador. López Larios, descrito como una persona de pelo castaño y ojos marrones, 1,70 de estatura y 72 kilogramos de peso, tiene nacionalidad salvadoreña y habla español con fluidez. Adornado con numerosos tatuajes, mantiene conexiones en North Hollywood, California, México y El Salvador. Se cree que López Larios es una figura clave en la dirección de las operaciones de la MS-13 en Norteamérica y Centroamérica, abarcando Estados Unidos, México y El Salvador. Se enfrenta a graves cargos federales en el Distrito Este de Nueva York, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material al terrorismo, financiación del terrorismo y narcoterrorismo. De demostrarse su veracidad, estos cargos apuntan a un papel central en la orquestación de la violencia contra civiles inocentes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de bandas rivales, al tiempo que se beneficiaba de tramas de narcotráfico y extorsión. En un principio, el FBI ofreció una recompensa de hasta $10,000 por información que condujera a su captura, pero ante su continua evasión ha aumentado la recompensa a $20,000. En un mordaz escrito de acusación se censuraba a la MS-13 por desencadenar una oleada de terror que destrozó comunidades de Long Island y del Distrito Este de Nueva York. En él se describía un panorama desolador de barrios inundados de violencia y se culpaba directamente a la MS-13. Y lo que es aún más inquietante, revelaba que la cúpula de la banda, la Ranfla Nacional, ejercía el control desde detrás de las rejas, dirigiendo cruelmente las operaciones delictivas, reclutando a niños soldados y orquestando asesinatos a escala mundial. Esta acusación sin precedentes representa un golpe decisivo contra la MS-13, que apunta a su estructura de liderazgo y pretende responsabilizar a su denominada Junta Directiva de su reino del terror. César Humberto López Larios se encontró en el centro de una importante ofensiva contra la MS-13 cuando una acusación presentada en Central Islip, Nueva York, lo incluyó entre los 14 miembros de alto rango. Este grupo, conocido como la Ranfla Nacional, funcionaba como el Consejo de Administración de la MS-13 y supuestamente dirigía la violencia y la actividad delictiva de la banda en todo el mundo durante casi 2 décadas. El escrito de acusación presenta un panorama condenatorio, en el que se acusa a López Larios y a sus coacusados de conspirar no solo para dirigir brutales actos de terrorismo, sino también para proporcionar y ocultar apoyo financiero a estas actividades. Los cargos van mucho más allá de las fronteras, abarcando presunto narcoterrorismo y conspiración para financiar el terrorismo, lo que recuerda el alcance transnacional de esta organización criminal. El Departamento de Justicia arrojó una dura luz sobre César Humberto López Larios, acusándolo de ser una figura clave en el brutal reinado de la MS-13. Según un comunicado del Departamento de Justicia, López Larios habría orquestado actos de violencia y asesinatos no solo en El Salvador, sino también en Estados Unidos y otros países.
La acusación detalla además su participación en el establecimiento de campos de entrenamiento de estilo militar para los miembros de las bandas, asegurándose de que estuvieran equipados con un arsenal de armas mortales, rifles, pistolas, granadas e incluso artefactos explosivos improvisados y lanzacohetes. Estas acusaciones dibujan un panorama aterrador del presunto papel de López Larios en el refuerzo de las capacidades de la MS-13 para infligir una violencia generalizada. Hugo Armando Quinteros Mineros, otro dirigente de la MS-13, Hugo Armando Quinteros Mineros, también figura en la lista de los más buscados. Se enfrenta a graves cargos, entre ellos conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración narcoterrorista. Hugo Armando Quinteros Mineros también es conocido como Flaco de Francis. Nació el 16 de noviembre de 1972 en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, El Salvador. Quinteros Mineros tiene el pelo negro y los ojos marrones, mide 1,70 y pesa 68 kilos. Tiene nacionalidad salvadoreña y habla español con fluidez. Como es típico en los miembros de la banda MS-13, está adornado con numerosos tatuajes. Sus numerosas actividades se extienden desde Estados Unidos hasta El Salvador, con firmes vínculos en México. Su continua evasión de las autoridades ha dado lugar a que el FBI ofrezca una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca a su detención. También han ofrecido dinero adicional de recompensa para asegurar su captura. Los cárteles internacionales suelen luchar por las redes comerciales, pero las bandas callejeras, como la MS-13, se basan en el control del territorio para la extorsión y el trapicheo callejero. En un movimiento calculado para ampliar su alcance, la MS-13 lanzó el Programa México alrededor de 2014-2015. El centro neurálgico del programa se estableció en Celaya, una ciudad mexicana del estado central de Guanajuato. Esta ubicación estratégica pretendía consolidar la presencia de la MS-13 más allá de las fronteras de El Salvador. Los Ramfla, la cúpula de la banda, encomendaron a Hugo Armando Quinteros Mineros y a otro socio la dirección de esta expansión. Su misión es cultivar el poder y la influencia de la MS-13 en México. Esto supuso un cambio significativo para la banda, que pretendía afianzarse en un nuevo territorio. En la terrible acusación presentada en Brooklyn por la Fiscalía Federal, se apuntaba a la junta directiva de la MS-13, acusándola de orquestar un reino de terror. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a los 14 miembros de mayor rango, entre ellos Hugo Armando Quinteros Mineros, de una red de delitos relacionados con el terrorismo. Estos cargos incluyen conspiración no solo para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, sino también para orquestar directamente actos de terrorismo que trascendieron las fronteras nacionales. La acusación deja al descubierto la supuesta brutalidad de los dirigentes de la MS-13, a los que se acusa de ordenar innumerables asesinatos y de consolidar su condición de gran amenaza delictiva transnacional. La acusación desvelada ofrece una imagen inquietante de las actividades de la MS-13 en México. Lejos de operar de forma independiente, la banda habría forjado alianzas con poderosos grupos delictivos como los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, utilizando estas conexiones para facilitar el tráfico de drogas. Al frente de estas operaciones se encontraba Hugo Armando Quinteros Mineros, quien no solo se coordinaba con los cárteles establecidos, sino que también buscaba marihuana del naciente Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. La acusación detalla además la explotación de migrantes vulnerables por parte de la MS-13, que se veían obligados a pagar cuotas de extorsión, básicamente un impuesto de salvoconducto, para garantizar que su peligroso viaje a través de México no se viera trágicamente interrumpido. Estas acusaciones ponen de manifiesto las despiadadas tácticas empleadas por la MS-13 para afianzarse en un nuevo territorio. Melvi Amador Ríos. El siguiente de nuestra lista no es menos peligroso, a pesar de haber sido capturado. El famoso líder de la MS-13, Melvi Amador Ríos, conocido por los alias de Letal y Pinky, recibió una sentencia que refleja la brutalidad de sus crímenes. En un tribunal federal de Brooklyn, la juez Rachel P. Kovner dictó cadena perpetua por su participación en un asesinato alimentado por la rivalidad entre bandas. Pero el castigo de Amador Ríos no terminó ahí. Recibió la asombrosa cifra de 80 años por múltiples robos a mano armada, otros 40 años por ordenar un tiroteo que dejó paralítica a una víctima y 38 años más por cargos relacionados con armas de fuego. Estas condenas se ejecutarán de forma consecutiva,
garantizando que Amador Ríos se enfrente a todo el peso de la justicia por su extenso historial delictivo. Antes de su sentencia, un jurado lo declaró culpable de multitud de cargos, entre ellos asociación ilícita, intento de asesinato, agresión y múltiples robos a mano armada. Este caso es un duro recordatorio de la despiadada violencia que inflige la MS-13 y del compromiso inquebrantable de las fuerzas del orden para desmantelar la organización. En el seno de la MS-13 se desencadenó una despiadada lucha por el poder. En el juicio, se reveló que Melvi Amador Ríos, líder de la camarilla Centrales Locos Salvatruchas, o CLS, había orquestado una red de traición y violencia. La acusación dejó al descubierto cómo Amador Ríos, a finales de 2016, apuntó a un miembro de bajo nivel, identificado como John Doe 3, por desafiar las reglas de CLS, incluida la confraternización con rivales. Amador Ríos, sospechando que el desconocido 3 cooperaría con las fuerzas de seguridad, encargó la ejecución a otro miembro, Julio Vázquez. Sin embargo, el propio Vázquez se vio enredado, sospechoso de violación de las normas y de posible colaboración con las autoridades. Esta sospecha celó su destino. En un giro de tuerca, Amador Ríos ordenó la eliminación de Vázquez. Atraído a una zona aislada en mayo de 2017, Vázquez fue brutalmente apuñalado hasta la muerte por sus compañeros de la MS-13 Leiva y Rivas, siguiendo órdenes de Amador Ríos. El cuerpo permaneció sin descubrir durante días, hasta que un visitante del parque se topó con la macabra escena. Leiva y Rivas, que se declararon culpables de cargos de crimen organizado, incluido el asesinato de Vázquez, esperan ahora su sentencia. Este caso pone de manifiesto la brutalidad y los conflictos internos que asolan a la MS-13, destacando hasta qué punto la banda hace cumplir su despiadado código. Un atroz ataque en octubre de 2016 puso al descubierto el despiadado liderazgo de Melvi Amador Ríos dentro de la MS-13. Amador Ríos, siempre ansioso por demostrar su dominio, ordenó a un miembro de bajo nivel que atacase a un miembro de la banda rival de la calle 18, identificado como John Doe 1, de tan solo 16 años. La brutalidad se desencadenó de madrugada y John Doe 1 fue golpeado sin piedad y recibió un disparo en la cabeza por orden de Amador Ríos. Una pistola defectuosa salvó la vida del desconocido, pero le dejó permanentemente paralizado. Este horrible acto sirvió como una retorcida oportunidad de ascenso dentro de la MS-13, ya que Amador Ríos prometió ascensos a los atacantes durante una llamada a prisión. Estos agresores, junto con el propio Amador Ríos, se enfrentan ahora a una dura realidad. Los agresores se han declarado culpables de agresión, intento de asesinato y cargos relacionados con las armas derivados del tiroteo. La red criminal de Amador Ríos se extiende más allá de este incidente, abarcando un brutal robo de transferencia de dinero en el que un empleado fue golpeado con una pistola y una serie de robos a mano armada en tiendas de conveniencia, uno de ellos incluso con un aterrorizado niño de 4 años. Estos cargos dibujan un panorama inquietante del reino del terror de Amador Ríos y del devastador impacto de la MS-13 en vidas inocentes. Edenilson Velázquez Larín. La reciente ofensiva del FBI contra la conocida banda callejera MS-13 se ha saldado con la detención e inculpación de casi 2 docenas de miembros relacionados con una prolongada disputa territorial en Long Island. Entre los detenidos destaca Edenilson Velázquez Larín, también conocido como Agresor, de 33 años y natural de Thornton, Colorado, supuestamente identificado como el líder nacional de la banda. En un acta de acusación complementaria, se esbozaban graves acusaciones contra Velázquez Larín, alegando su implicación en la organización de asesinatos, tráfico de drogas y blanqueo de dinero en nombre de la MS-13. Los documentos judiciales implican además a otras 22 personas en una red de actividades delictivas, lo que pone de relieve la vasta red y la influencia criminal de la MS-13. La mordaz acusación de violencia declaró que los presuntos asesinatos y otros delitos atroces cometidos por estos acusados a las órdenes de Edenilson Velázquez Larín fueron actos de brutalidad desmedida. Estos asesinatos a sangre fría reflejan un desprecio total por la vida humana. El presunto líder de la banda, de 33 años, está acusado de ordenar múltiples asesinatos en un intento de aplastar la competencia de bandas rivales. Según el gobierno, la MS-13 trafica con grandes cantidades de cocaína y marihuana por todo Long Island. Los fiscales, junto con otros colaboradores de las fuerzas del orden, persiguen sin descanso el desmantelamiento completo de la MS-13, desde sus máximos dirigentes hasta sus asociados. Juran que no descansarán hasta que esta organización delictiva transnacional rinda cuentas por el reino de terror que ha infligido a las comunidades.
En una ilustración de la brutalidad de la MS-13, los fiscales alegan un asesinato calculado e insensible el 4 de noviembre de 2019. Según la acusación, Douglas Melgar Suriano y Jairo Martínez García presuntamente asesinaron a tiros a Víctor Alvarenga en una ejecución a sangre fría cerca de su casa en Queens. La inhumanidad del acto se agravó cuando Tito Martínez Alvarenga, supuestamente con guantes para evitar pruebas incriminatorias, llegó y cogió el teléfono móvil de Alvarenga, mientras su cuerpo yacía sin vida en la calle. Los fiscales creen que este asesinato fue orquestado por Edenilson Velázquez Larín y otro miembro de alto rango de la MS-13. ¿El motivo? Silenciar a un hombre inocente que se atrevió a denunciar su afiliación a una camarilla rival de la MS-13 es un crudo recordatorio de la despiadada aplicación de las jerarquías internas de la banda. En una muestra más de la agresividad territorial de la MS-13, los documentos judiciales alegan que durante la primavera de 2020, Velázquez Larín orquestó el traslado de miembros de la FLS desde Maryland para reforzar la presencia existente de la FLS en Elmont. Esta coordinación transatlántica de bandas tenía como objetivo reforzar su control sobre el barrio. 3 miembros de la MS-13 transformaron supuestamente Elmont en un coto de caza, patrullando activamente las calles con el singular propósito de eliminar a los rivales de la banda de la calle 17. Su despiadada misión alcanzó un violento clímax cuando se toparon con un presunto miembro de 8th Street, estallando un tiroteo. Este incidente ejemplifica la violencia calculada y la cooperación transfronteriza empleadas por la MS-13 bajo el liderazgo de Velázquez Larín, dejando un rastro de miedo y derramamiento de sangre a su paso. Julian Adonai Archaga Carías. Nuestro próximo líder de la banda MS-13 es tan peligroso que hasta su recompensa refleja su notoriedad. Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Julian Adonai Archaga Carías, conocido como el Porky, es el principal cabecilla de la MS-13 en Honduras. Entre sus presuntas actividades figuran la organización de la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y la supervisión de diversas actividades ilícitas de la banda, como el blanqueo de dinero, los asesinatos, los secuestros y otros delitos violentos. En respuesta a esta amenaza, el gobierno de Estados Unidos ha publicado una importante recompensa de $5 millones por cualquier información que conduzca a la captura de este líder de la MS-13, subrayando la gravedad de su influencia criminal y la determinación de llevarlo ante la justicia. Se le considera el líder transnacional de la Mara Salvatrucha, que es uno de los grupos de delincuencia organizada más violentos del mundo. Durante años, las autoridades estadounidenses y hondureñas han realizado un esfuerzo conjunto para capturar a Alexander Archaga Carías. Pero en una descarada operación a plena luz del día en 2020, sus partidarios echaron por tierra esa persecución. Cuando Archaga Carías llegó a un juzgado en El Progreso, a unas 18 millas de San Pedro Sula, estalló el caos. Un grupo bien coordinado de más de 20 hombres fuertemente armados irrumpió en el edificio. Su atuendo era una mezcla aterradora de uniformes militares y de unidades antipandillas. Blandiendo armas de asalto, desbordaron la seguridad del tribunal. En el caos que siguió, lograron liberar a Archaga Carías, dejando un rastro sangriento a su paso. El gobierno estadounidense informa de que al menos 5 personas, entre ellas agentes de policía, murieron en el despiadado ataque. En 2021, la red se cerró en torno a Alexander Archaga Carías. El FBI intensificó la persecución, incluyéndolo en su prestigiosa lista de los 10 fugitivos más buscados. Esta designación indicaba la determinación de la agencia de capturarlo, y se ofrecía una cuantiosa recompensa de $100,000 por información que condujera a su captura. El Departamento de Justicia hizo lo propio y le impuso una grave acusación federal. Los cargos eran muy variados: asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y delitos con armas de fuego. Los fiscales pintaron un cuadro condenatorio, alegando que Archaga Carías no era un mero engranaje en una operación de tráfico de drogas, era un capo. Creían que orquestaba el transporte de cargamentos de cocaína de varias toneladas a través de la frontera estadounidense y autorizaba la violencia que garantizaba su paso. Famosa por su brutalidad, la MS-13 está considerada una de las bandas delictivas más violentas del mundo. Se ha labrado un sangriento camino a través de los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, dejando tras de sí una estela de miedo y desesperación que alimenta una parte significativa del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Huyendo de la violencia, la extorsión y las amenazas de las bandas, muchas familias lo arriesgan todo por una oportunidad de estar a salvo.
El Departamento de Justicia estadounidense calcula que la MS-13 se ha infiltrado en Estados Unidos, con una presencia de unos 10.000 miembros. Para combatir esta amenaza transnacional, el DOJ estableció un grupo de trabajo dedicado en octubre de 2018. Elmer Rodríguez. El siguiente de nuestra lista es Elmer Rodríguez, también conocido como Gordo, que dirigía la clica de la calle 20 de la MS-13, una conocida banda callejera. En junio de 2023 se enfrentó a un juicio en el Tribunal de Distrito de EEUU y fue declarado culpable de asociación ilícita, 2 cargos de asesinato con fines de asociación ilícita, un cargo de intento de asesinato con fines de asociación ilícita y un cargo de blandir un arma de fuego para cometer un delito violento. Los fiscales revelaron que este líder de una banda despiadadamente violenta de la MS-13 en San Francisco recibió el martes una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Rodríguez se enfrentaba a una condena por orquestar el brutal asesinato de Giovanni Álvarez en mayo de 2017, un compañero de la clica de la calle 20, que tuvo un espeluznante final a punta de machete en el parque Bernal Heights de San Francisco. El uso de machetes en los ataques de la MS-13 es un celo notorio de la violencia de la banda. Los fiscales revelaron la creencia de Rodríguez, compartida por otros miembros de la camarilla, de que Álvarez había estado cooperando con las fuerzas de seguridad. 2 cómplices que ejecutaron el homicidio se declararon culpables y fueron condenados por su complicidad, lo que arrojó luz sobre los despiadados métodos y la dinámica interna de la banda. En un trágico giro del destino, la celebración del cumpleaños de Jorge Martínez se tornó mortal. Tras disfrutar de un partido de los Golden State Warriors con su hijo, Martínez se detuvo en un bar del distrito de La Misión. Sin saberlo, Elmer Rodríguez, líder de una banda local de la MS-13, también estaba allí con su pandilla. Al confundir a Martínez con un miembro de la banda rival norteño, Rodríguez le dio una orden. Un compañero de la MS-13 siguió a Martínez fuera del bar y acabó con su vida de un disparo. Este asesinato sin sentido se convirtió en otra prueba utilizada para condenar a Rodríguez por sus crímenes. Además de los asesinatos, la acusación puso al descubierto una red de violencia orquestada por Rodríguez. Las pruebas incluían un desgarrador intento de asesinato en el distrito de Tenderloin. Tras un intento fallido de extorsión en noviembre de 2017, Rodríguez presuntamente dirigió un ataque con escopeta contra la víctima. No fue un incidente aislado. El tribunal supo de una brutal cacería autorizada por Rodríguez en septiembre de 2016, en la que miembros de la banda apuntaron a presuntos norteños, lo que llevó a un tiroteo en las calles 21 y Hampshire. La racha despiadada continuó. En noviembre de 2017, Rodríguez supuestamente condujo el coche de huida durante el apuñalamiento de una víctima equivocada en el distrito de La Misión. Estos incidentes, junto con las agresiones de bandas documentadas en la misma zona a lo largo de 2016 y 2017, dibujaron un panorama del reino del terror de Rodríguez. Héctor Oswaldo González Pérez. Por último, tenemos a Héctor Oswaldo González Pérez. Héctor Oswaldo González Pérez, figura clave de la rama salvadoreña de la banda transnacional MS-13, fue detenido en México. Conocido también por el alias de Cruel de Western, la detención de Pérez supuso un importante golpe para la estructura de liderazgo de la banda. El éxito de esta operación, fruto de la colaboración entre las autoridades mexicanas y la Policía Nacional salvadoreña, supone un nuevo nivel de cooperación en la lucha contra la actividad de las bandas regionales. El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, elogió la detención como prueba de un eficaz trabajo coordinado de inteligencia entre ambas naciones. La captura de Pérez desarticula el liderazgo de la MS-13 en El Salvador. Villatoro se explayó sobre la importancia de Pérez, revelándolo como uno de los codiciados 15 sillones Ramfla. Estos lugartenientes de alto rango son la columna vertebral de las operaciones salvadoreñas de la MS-13 y responden directamente ante el escurridizo jefe nacional, el líder nacional de la banda. La captura de Pérez rompe un eslabón fundamental dentro de la organización e interrumpe su capacidad para orquestar la violencia. Las autoridades sospechan que Pérez desempeña un papel fundamental en la organización de asesinatos en El Salvador. En un nuevo golpe a la cúpula de la MS-13, Villatoro anunció el traslado de Pérez y otros líderes capturados al recién construido Centro de Confinamiento del Terrorismo, una instalación de alta seguridad a la que se suele denominar superprisión. Esta medida aísla a estas figuras clave y allana el camino para los próximos juicios. Pérez es solo uno de los 492 líderes de la MS-13 que se enfrentarán a la justicia, lo que supone un paso importante hacia el desmantelamiento de la estructura de poder de la banda en El Salvador. Nacida en el crisol de la violencia, la Mara Salvatrucha, o MS-13,
no surgió en El Salvador, sino en el barrio Pico Union de Los Ángeles. Esta zona de predominio mexicano se convirtió en un improbable hogar para los refugiados salvadoreños que huían de la brutal guerra civil, 1979-1992. Al principio, estos jóvenes inmigrantes, aficionados al heavy metal, se agruparon para protegerse de las bandas establecidas de Los Ángeles. Sin embargo, la dura realidad de su nuevo entorno los endureció. La MS-13 dejó de ser una unidad defensiva para convertirse en una empresa criminal en toda regla. Su característica brutalidad, a menudo con machetes, se convertiría más tarde en su tarjeta de visita. A diferencia de otras bandas latinas con vínculos étnicos más estrictos, la MS-13 abrió sus puertas de par en par, convirtiéndose en una banda transnacional que trascendía el origen nacional. Esta apertura, sin embargo, alimentó su crecimiento y consolidó su reputación como organización criminal despiadada. ¿Cuál de estos sicarios de alto rango de la MS-13 te parece el más despiadado y el que más miedo da? Danos tu opinión en la sección de comentarios. Además, para seguir viendo contenidos atractivos, haz clic en una de las tarjetas que aparecen ahora en tu pantalla.